A ver, piensen en esto por un segundo. Estamos en el año 161 después de Cristo, y de repente el trono del imperio, el imperio más poderoso del mundo, le toca a un tipo que no quería poder. Lo que él quería la sabiduría. O sea, prefería 1000 veces la paz de una biblioteca al ruido de un campo de batalla. Esta es, pues, la historia de esa paradoja andante que fue Marco Aurelio. El emperador que tuvo que gobernar el mundo de afuera mientras libraba una batalla tremenda por conquistar su propio mundo interior. Y miren, esta frase es la clave de todo, de verdad. No es la típica cita para poner en una camiseta, para nada. Fue su manual de supervivencia. Así, literal. Con esta idea como nuestro mapa, vamos a meternos de lleno en la mente de este hombre, que no tuvo de otra más que ser al mismo tiempo un filósofo y el comandante en jefe del ejército más grande del planeta. Bueno, vamos por partes, ¿no? Para poder entender al emperador, primero hay que conocer a la persona. O sea, ¿quién era este Marco Aurelio antes de que todo el peso del imperio le cayera encima? Les adelanto, no era un general de esos rudos, llenos de cicatrices. Tampoco un político con hambre de poder. No, él era en esencia un estudioso, un intelectual. Y aquí es donde se ve el choque brutal que fue su vida. Miren esto. Él lo que quería era paz, tranquilidad. ¿Y qué le tocó? Guerra. Una guerra sin fin. Buscaba el conocimiento en los libros, pero ¿qué le cayó encima? Una plaga terrible que acabó con miles y miles de personas. Su sueño era la filosofía. ¿Y qué heredó? Un imperio que se caía a pedazos. Es una ironía tremenda. Y es que, desde muy joven, su forma de ser era tan íntegra que el mismísimo emperador Adriano le puso un apodo. Verissimus, o sea, el más honesto, el más veraz. Imagínense, toda su educación giró en torno a la retórica, a las leyes y, por encima de todo, a la filosofía estoica. Lo estaban preparando para ser un pensador, ¿entienden? No un soldado. Pero bueno, el destino, como siempre, tenía otros planes. Justo en el momento en que le toca asumir el poder, el imperio que recibe no era precisamente un paraíso, para nada. Era más bien una tormenta perfecta que estaba a punto, pero a punto de estallar. Y esta línea de tiempo de verdad que nos muestra la presión brutal que vivió. Es que no le dieron ni un respiro. Apenas llega al poder y ¡pum!, tiene que compartirlo con su hermano adoptivo, Lucio Vero. Algo que nunca antes se había visto en Roma. Después, en el 165, ¡bomba! Llega una plaga terrible desde Oriente que deja las ciudades vacías y la economía por los suelos. Y cuando parece que no puede ir peor, casi al mismo tiempo, las tribus germánicas revientan la frontera norte. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro filósofo tiene que colgar los libros, ponerse la armadura y pasarse casi una década de su vida en el frente de batalla, congelándose en el Danubio. ¡Qué locura! Entonces, claro, la pregunta es inevitable. Con esta avalancha de problemas que hubiera destruido a casi cualquier persona, ¿cómo es que él no solo aguantó, sino que logró gobernar con sensatez y con justicia? La respuesta, y esto es lo más fascinante, no estaba en sus ejércitos, sino en su cabeza. Aquí es donde entra en escena el estoicismo. Pero ojo, no como una teoría de esas aburridas y abstractas. No. Pensemos en el estoicismo como una caja de herramientas. Herramientas prácticas, psicológicas, para construir una verdadera fortaleza en la mente. Una ciudadela interior, como él la llamaba, que nada ni nadie desde afuera pudiera derribar. Y su arma secreta, su herramienta principal, era este diario. A ver, esto es súper importante que lo entendamos. Las meditaciones nunca, jamás, se escribieron para que alguien más las leyera. Eran sus notas personales. Un diálogo con él mismo que escribía a la luz de una vela en una carpa helada en medio de un campamento militar. Era literalmente su ejercicio diario para no perder la cabeza entre tanta guerra y tanta enfermedad. El primer gran pilar de esa fortaleza mental era algo llamado amor fati. La idea no era solo decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y resignarse a la guerra o a la plaga. No, era mucho más profundo. Era aceptarlas, incluso amarlas, como si fueran parte de un plan más grande. O sea, en lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí?, él cambiaba la pregunta a, ok, esto está pasando, ¿qué puedo hacer con esto? Y así, pum, transformaba cada problema en una oportunidad para ser mejor, para practicar la paciencia, el valor, la justicia. El segundo concepto clave era memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Y sí, suena un poco oscuro, ¿verdad? Pero lejos de ser algo para deprimirse, para Marco Aurelio era como un foco de luz que le daba una claridad increíble. Saber que su tiempo aquí era limitado lo obligaba a no malgastarlo en tonterías, en enojos tontos o en miedos inútiles. Lo ayudaba a concentrarse en hacer lo correcto, aquí y ahora. Y bueno, todo esto nos lleva al concepto que lo une todo: la ciudadela interior. La idea es simple pero potentísima.
No importa qué tan caótico, qué tan terrible sea el mundo allá afuera, siempre, siempre podemos encontrar un refugio de calma y de razón dentro de nuestra propia mente. Ese era su santuario final, el lugar a donde él se escapaba para no perder el equilibrio. Sin embargo, este hombre, que parecía ser el maestro del autocontrol, que había dominado su propia mente, pues no era perfecto. Tuvo un gran fracaso. Uno solo, pero uno que trajo consecuencias catastróficas para ese mismo imperio que él luchó tanto por proteger. Aquí es donde la historia da un giro súper trágico. Resulta que esa misma cualidad que lo definía como un gran filósofo, o sea, su famoso control de las pasiones, se le nubló por completo por el amor que le tenía a su hijo. Fue su único punto ciego. Pero ¿qué punto ciego? Uno que cambió para siempre el futuro de Roma. Miren, a diferencia de los 4 emperadores que vinieron antes que él, conocidos como los 5 emperadores buenos, quienes siempre eligieron a su sucesor por ser el más capaz, el mejor, Marco Aurelio rompió con esa tradición dorada. En lugar de eso, nombró heredero a su propio hijo, Cómodo, un joven que, para ser claros, era vanidoso, cruel y bastante inestable. Es que esta frase lo resume todo de una manera desgarradora. En el momento de tomar la decisión más importante de su vida como emperador, el que actuó no fue el filósofo estoico, sino el papá, el padre lleno de esperanza. Un error tan pero tan humano que irónicamente terminaría destruyendo casi todo por lo que él había peleado. Entonces, casi 2000 años después, ¿qué es lo que queda de Marco Aurelio? Pues su legado, igualito que su vida, tiene 2 caras muy distintas. Una está hecha de mármol, de piedra, y la otra de papel y tinta. Pues miren, el mundo físico por el que tanto luchó, ese imperio que defendió hasta el cansancio en las fronteras heladas del Danubio, con el tiempo se derrumbó. Sus victorias en la guerra, sus reformas políticas, todo, absolutamente todo, se convirtió en ruinas. Pero su otro legado, ¿recuerdan? El que nunca quiso publicar, su diario secreto. Ese sí que sobrevivió. Sus meditaciones han pasado de mano en mano. Las han leído líderes, artistas, gente como cualquiera de nosotros por más de 1800 años, buscando y encontrando consuelo y guía. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La vida de Marco Aurelio, al final, nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo que dura de verdad? ¿Es el poder que tienes sobre el mundo, sobre los demás, o es la fuerza que construyes dentro de tu propia mente? Él tuvo las 2 cosas. Vaya que las tuvo, pero al final, solo una de ellas resultó ser eterna.